11:11 en la República Argentina. Nos venimos nuevamente para costas del Atlántico y del Pacífico, más del Pacífico que del Atlántico, porque nos vamos a meter a hablar de un conflicto diplomático que escaló en estos días, eh, pero que tiene una larga data y que tiene conexiones y ramificaciones con otras cosas que pasaron en el continente. Y con esto también le vamos a dar la bienvenida oficialmente a Claudia Vega. Clau. Bueno, les decía que esta fue para mí una semana intensa porque el lunes empezamos con unas declaraciones polémicas del que es el presidente interino de Perú, José Geri. Él el fin de semana conversó con el comercio de Perú y dijo, abro comillas, yo no me limito, si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará. Nos recuerda un poco al asalto que hubo de la embajada el año pasado del gobierno ecuatoriano, Sí. ¿no? Ujú. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su informe matutino, Las Mañaneras, le responde. Acá traje el audio, le hacen la misma pregunta y ella dice esto. El presidente de facto de Perú, entiendo que se llama José Geri, amenazó durante este fin de semana o dio declaraciones en el sentido de la posibilidad de invadir la territorialidad mexicana a través de la soberanía, en un caso similar a lo que sucedió en Ecuador, por el asilo político a Betsy Chávez. ¿Qué podría decir al respecto también? Violaría todas las leyes internacionales. ¿Está México preparado para algo así? ¿Lo consideran dentro del atlas de riesgos que exista sobre esto? Pues nada más, o sea, el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene, ya ocurrió en el Ecuador, y violando todas las leyes internacionales. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave. Entonces, el diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada pues estaría fuera de toda norma. Bueno, para entender este audio, vamos a hablar un poco qué es lo que pasó, por qué José Geri dijo esto. Lo que sucede es que hace un par de semanas México decide otorgarle el asilo a Betsy Chávez. ¿Y quién es Betsy Chávez? Betsy Chávez es la ex primera ministra de Pedro Castillo. Ella también fue acusada de conspiración para la rebelión, al igual que Pedro Castillo en su momento, y ella fue apresada en el 2023. Estuvo presa todo ese tiempo y en septiembre de este año, por un montón de irregularidades, por denuncias que ella hace, le permiten salir un momento tras una acción de protección y cuando ella sale empieza la solicitud de asilo a México. Ahí México revisa obviamente el caso y deciden otorgarle el asilo. De hecho, Claudia Sheinbaum ya se había manifestado, al igual que Andrés Manuel López Obrador en su momento, de que si Pedro Castillo pedía asilo político en México, se lo iban a Se dar. lo iban a dar. Claro, porque además, ¿qué pasa con todo esto? Que es como una novela, un melodrama Un culebrón, mexicano, un un culebrón. culebrón. Es un montón. Y bueno, Betsy Chávez entonces es como que la discordia acá. José Geri dice esto como muy a la ligera y obviamente esta fue la reacción de Claudia Sheinbaum. Igual, es raro porque si bien ya rompieron relaciones diplomáticas, siguen teniendo relaciones consulares y siguen teniendo relaciones comerciales. Es más como hacia afuera, como para mostrar a la política internacional el alineamiento que tienen, porque como bien dijiste, Andrés Manuel López Obrador, cuando lo destituyen a Pedro Castillo, él se manifiesta y dice que no está de acuerdo, que hay mucha irregularidad ahí, y él no reconoció a Dina Boluarte jamás. Ujú. Y por eso
en el 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador dice todo esto y además le otorga asilo a la familia de Pedro Castillo, a Pedro Castillo lo meten preso, entonces su esposa y sus hijos se van a México, el gobierno peruano se enojó, pusieron el grito en el suelo, el establishment en realidad del Congreso, y declaran al embajador mexicano como persona non grata, lo expulsan de Perú. Y bueno, ahí empieza como que todo este impasse, este problema, ¿no? Y en reiteradas ocasiones el gobierno peruano dijo que hay mucha injerencia. Y todo esto, ¿qué fue lo que provocó? Que el 6 de noviembre, o sea, hace un par de semanas, el gobierno peruano declarara a Claudia Sheinbaum como persona no grata. Ujú. ¿Por qué? Porque como ya se le otorga el asilo a Betsy Chávez, más todas estas opiniones que tiene Claudia Sheinbaum y AMLO con respecto a lo que ha sucedido en Perú en los últimos años, estaba también la presión de que tienen que otorgar el salvoconducto, porque de acuerdo a las leyes internacionales, si un país te otorga el asilo diplomático, en este caso Perú, tendría que facilitar el salvoconducto para Betsy Chávez. Entonces Claudia Sheinbaum había metido presión, si se quiere, y esto fue la gota que derramó el vaso, entonces ahí es que el Congreso peruano la declara persona non grata. Esto es como el meollo del asunto. Perú considera que hay una injerencia muy grande en su política y por eso toma las acciones que toma. Ahora, estas declaraciones de José Geri no pasaron a la ligera. De hecho, tuvo que salir después su primer ministro, su canciller, como a apagar el fuego, a resolver todo. Entonces, el día martes, miércoles, después de que Claudia Sheinbaum les dice, bueno, si es que llegan a hacer eso, van a romper con todo el derecho internacional, sale el primer ministro, el canciller, y dicen, bueno, no, la verdad es que lo que expresó Geri fue el sentir popular. El pueblo peruano se siente como muy agredido, muy traicionado, no quieren que México siga interviniendo en la política, pero Perú sigue respetando la institucionalidad y se diferencian claramente de lo que pasó en Ecuador, porque los periodistas y la gente les preguntaban, bueno, vamos a hacer lo mismo que pasó en Ecuador, lo mismo que hizo el gobierno de Noboa, y ellos dicen no. El Perú sí respeta la institucionalidad, entonces por el momento se queda ahí, pero que quede claro que nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, esto fue lo que pasó, ¿no? La verdad es que me alegra en cierta manera que no se quiera concretar este asalto a la embajada. Igual estaba pasando un video, tendría que pasar ahora un videito para mostrarles que cuando Geri dice que él invadiría la embajada de ser necesario, hubo un contingente policial que fue al lugar donde estaba asilada Betsy Chávez, porque Betsy Chávez se encuentra en la embajada. Entonces fue la policía como que a resguardar. Medio que sí pasó algo, pero se ve que por dentro en el gobierno a José Geri le dijeron, a ver, tranquilicémonos un poco, no podemos hacer esto, y no pasó a mayores. Pero bueno, a ver, acordémonos de lo que sucedió en Ecuador en abril del año pasado. Fue un asalto a la embajada extremadamente violento y no hubo consecuencias. Si bien el repudio de países, de la comunidad internacional, lo que sea, pero la verdad es que hasta el día de hoy, bueno, obviamente México rompe relaciones con Ecuador, lo cual es una pena porque la comunidad ecuatoriana, mexicana, tienen una relación de larguísima data. Además, México es un país que tiene una tradición de dar asilo, ha sido asilo de muchos perseguidos políticos específicamente, mucha gente de acá de Argentina, mucha gente de Chile, ha pedido asilo a México. Entonces, aparte de ser una violación de la norma internacional, fue también como un ataque a la tradición mexicana, a la cultura mexicana, y eso nos afecta hasta el día de hoy. Como ecuatoriana, el corte de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador es algo grave que está teniendo sus consecuencias
no solo a nivel comercial, sino a nivel cultural, a nivel de vida. Hay una comunidad migrante muy grande ecuatoriana en México y no hay actividad consular tampoco, entonces es como bastante grave todo lo que sucedió. Lo que es interesante, o lo que me parece que es lo que también marca o muestra la distinción o la diferencia entre el caso mexicano y el caso México-Ecuador, México-Perú, marcabas algo que es clave para mí, que es, por un lado, que digamos, hay un enfrentamiento de narrativas y de ver quién plantea o quién termina construyendo la narrativa en términos mediáticos y cómo eso repercute en el resto de América Latina, o en Estados Unidos, o en Europa, o a quién se le cree, a quién no. Pero no hay una ruptura de relaciones comerciales. Perú y México tienen buenas relaciones comerciales. De hecho, creo que en relación al año pasado, este año se va a mejorar, creo que cerca de más de un 15% las exportaciones o el comercio entre ambos países. Y me parece que... No hubo ruptura porque todavía no hubo invasión a la embajada, digamos, ¿no? También como... No, está claro. Si Todavía si se llega a dar esa situación, obviamente va a haber consecuencias. Ahora, lo otro cierto es que en tiempos de construcción de narrativas trampistas y de la lógica trampista o mileísta, como le queramos decir, de imposición de las cosas, este es otro caso. Porque, como bien decía Clau, el derecho internacional te asiste, cuando cualquier país te da asilo político, te asiste a que sea el motivo por el cual sea que a vos te están sindicando, digamos, en tu país, sea cual sea el proceso judicial que estés enfrentando, si cualquier país te da asilo político, eso en el derecho internacional da a entender que vos tenés la posibilidad de irte porque ese otro país precisamente considera que sos un perseguido político y que el proceso judicial es en cierta medida una intromisión dentro del orden interno de la vida de Perú, pero a razón de que juristas de otro lugar hacen una interpretación planteando, bueno, en este caso el proceso contra Pedro Castillo y contra muchos de sus exfuncionarios fue un proceso irregular, lo hemos analizado hasta el cansancio en el programa. Claro, hasta el día de hoy no sabemos qué fue un golpe de Estado. ¿Qué pasó? Dina Boluarte era la segunda, lo traicionó, lo mandó a la cárcel. Bueno, algo muy parecido a lo que pasó con Lenín Moreno y... Digo, en ese sentido... pero no lo metimos Glass. Preso. Así, Jorge Glass. claro. Que Lenin lo entrega a Jorge Glass. Lo entrega, literalmente. Por eso digo, hay similitudes, pero en este momento, particularmente, donde la narrativa cobra un peso tan importante, me parece que es clave eso para entender por qué estos chasquibún que se tiran entre unos y otros, sí, y que hasta ahora no pasó a mayores. Y uno diría en la narrativa, digo, Claudia Sheinbaum debería tener todas las de ganar. Estamos hablando de la presidenta más votada de la historia y ¿quién votó al presidente de Perú? Absolutamente nadie. ¿No? Pero, sin embargo, digo, bueno, ahí se empiezan a jugar otros intereses. Sin ir más lejos, México también está atravesando una serie de movilizaciones que, de hecho sea, de paso, con situaciones muy similares a las que vimos en Nepal, Marruecos, ¿no? Esta generación Z movilizada en las calles de Ciudad de México, justo movilizaciones alentadas o convocadas por el PRI, el PAN y el PRD. Y como 60% de interacciones multiplicadas por bots de la India o de redes sociales, Bangladesh, etcétera. Pero aparte, algo que queda completamente en evidencia, sobre todo porque un día se convocan, efectivamente es una movilización bastante masiva en un primer momento, pero al día siguiente hay una segunda convocatoria en la que no va tanta gente, entonces como, bueno, esto no estaba saliendo tan bien. Pero después me parece, digo, que eso, que las propuestas las protestas estas en México no ocurren en el vacío, tienen sus precedentes, vienen de años orquestados, de protestas orquestadas por estos hoy partidos opositores, pero que son los partidos que históricamente han gobernado México. Y me parece que hay un interés por debilitar la figura de Claudia Sheinbaum particularmente
en un contexto en el que, bueno, Estados Unidos está muy pendiente, ¿no? de lo que sucede en nuestra región, digo, en nuestra América en especial. Bueno, los gobiernos de derecha en esta cuestión de la construcción de narrativas, lo que yo he visto que están haciendo es como que tiran alguna y esperan a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Noboa lo ha hecho un montón en Ecuador a eso. Por ejemplo, antes de invadir la embajada, él ya venía como diciendo, bueno, es posible que invada la embajada porque hay que sacarlo de ahí a Jorge Glass, y esperó la reacción de la gente. En ese momento, Noboa recién había ganado las elecciones, entonces contaba con muchísimo apoyo popular y había mucha gente que por la polarización que hay en el Ecuador decía, bueno, sí, está muy bien que invada. Entonces, por eso él también sintió como que el respaldo de la gente para hacer esta invasión. Pero ahora parece que con el caso de José Geri no fue así. Y justo como decías, a él no lo votó nadie. De hecho, ayer conversábamos con una compañera peruana y me dice, bueno, él estaba en el Congreso y tuvo apenas 1000 votos. O sea, no es representativo de absolutamente nada. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta también que el Congreso peruano sigue estando conformado en su mayoría por el fujimorismo. O sea, no es que se fue, no es que Keiko Fujimori cuando intentó ser presidenta y perdió, abandonó la política peruana. Ellos siguen estando ahí desde la sombra, sino no es casual que a Fujimori lo hayan liberado. Y en ese Pues sentido, el digo, anterior. Fujimori concretó un autogolpe en 1992 con apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, logró el cierre del Congreso, logró gobernar autoritariamente durante un montón de años, nunca fue juzgado por ese delito. O sea, a Pedro Castillo lo están condenando Por eso no. a 11 años de prisión por el delito de intento de autogolpe, que encima, digo, no hay... es completamente insólito, digo, nadie le puede parecer que alguien con 2 dedos de frente se va a sentar frente a una cámara y sin apoyo de las Fuerzas Armadas, sin apoyo de las policías, sin apoyo de ningún sector, va a decir, vamos a cerrar el Congreso. O sea, claramente hay algo raro, que nunca supimos qué fue lo que sucedió. Sí, están las claras de que, por lo menos por voluntad propia, Pedro Castillo no firmó ese video. Esa es la sensación que a uno le queda. ¿No? Pero, sin embargo, por el intento fallido de golpe de Estado lo condenan a 11 años de prisión. Sí. Digo, a Fujimori lo condenaron a 25 años de prisión, pero por otros 770 delitos que no son particularmente el de golpe de Estado. Y, sin embargo, si atendemos a lo que están diciendo los medios de derecha de Perú, bueno, nos encontramos con algunos textos que me parece dejan en claro el odio que tiene la derecha, particularmente hacia la figura de Pedro Castillo y hacia los intereses que en todo caso el partido se representaba, que es, bueno, 11 años y 5 meses de prisión, por ejemplo, titula la editorial de un diario peruano. 11 años y 5 meses de prisión es poco para la afrenta que Pedro Castillo y sus secuaces cometieron contra Perú aquel 7 de diciembre del 2022. Un golpe de Estado merece un castigo mayor, con la democracia no se juega, ya deberíamos tenerlo aprendido. Por ejemplo. Un golpe de Estado y el que está preso es él. No, es una cosa... Y solo para agregar lo insólito y delirante de esta situación, bueno, ustedes saben que el Congreso escoge a Dina Boluarte y ahora la destituyen porque ya no le sirve a la oligarquía peruana. ¿Pero por qué? Por el caso, o sea, no por las muertes durante las movilizaciones, no por la mala situación que vive el Perú desde hace años, no porque fue la presidenta menos popular de la historia de los presidentes del mundo mundial. O sea, nadie la quiere a Dina Boluarte. No la echan por eso, la echan por el caso Rolex Gate. Porque vieron que usaba relojes Rolex y Claro. no tenía cómo justificarlo. Y por eso es que se va Dina Boluarte. Entonces, raro, es rarísimo. Bueno, veremos qué pasa, esperemos que no pase a mayores. Lo cierto es que muchas veces este tipo de cosas lo que terminan dando cuenta es de la importancia que tienen los procesos electorales y el apoyo popular a esos procesos electorales. Esto lo vimos, de hecho, en Perú, cuando fue el golpe de Estado, grandes movilizaciones de la gente tratando de sostener al gobierno que había elegido, pero como siempre se ve, los poderes concentrados de la economía muchas veces tienen resortes que son difíciles de sortear. Veremos qué pasa. Por lo pronto, hacemos una breve pausa y nos metemos en el próximo tema, porque todavía queda bastante para analizar de lo que ha sucedido esta semana
en materia de política internacional. ...11:34 casi en la República Argentina. Una rondita breve de otras noticias que han estado sucediendo en el globo terráqueo. La semana pasada contábamos que Jair Bolsonaro había intentado quitarse la tobillera electrónica cumpliendo la prisión domiciliaria. Eso hizo que, tenga que cumplir ahora prisión preventiva. Lo cierto es que el Partido Liberal de Brasil le suspendió el salario que Bolsonaro cobraba como presidente honorario del partido. Esto tiene que ver con una ley que rige en Brasil desde el 95 que dice que exige la suspensión de las actividades partidarias y la remuneración para cualquier persona que esté en la situación judicial de Jair Bolsonaro, que es básicamente hoy cumpliendo prisión preventiva. Así que se le cortó ese chorrito al expresidente de Brasil. Sí, no, estuvimos hablando también de, básicamente retiro del portaaviones y demás de aguas caribeñas, y también un poco en relación a la escalada del conflicto. Venezuela revocó la concesión a varias aerolíneas por sumarse al terrorismo de Estado de Washington explícitamente, y la decisión se tomó después de que estas aerolíneas, que son 6, que ahora les voy a nombrar, suspendieran unilateralmente las operaciones aerocomerciales desde y hacia Venezuela, que son... Por pedido de Estados Unidos. Sí, por pedido de Estados Unidos. Estas 6 aerolíneas son Iberia Líneas Aéreas de España, Transportes Aéreos Portugueses, Aerovías del Continente Americano, Aerovías de Integración Regional, Turkish Airlines y Gol Líneas Aéreas. Bueno, yo tengo una de Cast, de Chile. Cast amenaza que de ganar echaría a todos los inmigrantes irregulares y les dijo, quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile. Estas amenazas asustaron a los migrantes irregulares en Chile y están intentando salir por la frontera peruana, pero Perú ya bloqueó su frontera porque tiene miedo de que ingrese gente peligrosa, y José Geri justamente se negó y dijo que bloqueó la frontera. Entonces la frontera entre Perú y Chile ahora está bloqueada. La última, decíamos, charlábamos al principio sobre las elecciones en Honduras. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en el día de la fecha a través de su cuenta
de su red social X, la persistencia injerencista de los estadounidenses, sobre todo en materia electromagnética, en la región del Caribe y particularmente en el territorio venezolano. Esto se da casi en paralelo a lo que decía Donald Trump de que se había cerrado por completo el espacio aéreo venezolano en el marco de estas presiones que está habiendo contra la República Bolivariana de Venezuela. Rodríguez advirtió que esta injerencia es provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar que Washington tiene en la región, y agregó que estas acciones forman parte de una escalada de agresiones regionales y de guerra psicológica contra Venezuela dirigidas a derrocar al gobierno legítimo de esa hermana nación. Dicho esto, breve cortecito y nos metemos con el próximo tema. Ocupar África, invadir